Hola, señor. ¿Puedo ayudarlo? 5 palabras sencillas, expresadas con manos que temblaban levemente en el idioma del silencio, estaban a punto de alterar el rumbo de muchas vidas. En el pulido vestíbulo de mármol de Reynolds Media Corporation, una joven reservada llamada Milan estaba a punto de descubrir que, en ocasiones, los gestos más pequeños de bondad generan las ondas más profundas. Aquel encuentro inesperado demostraría que la inspiración suele aparecer sin aviso y que alguien, oculto entre las sombras, estaba observando cada movimiento con atención absoluta. Melan Collins, de 24 años, se mantenía pegada a la pared más alejada del vestíbulo, sujetando su gafete de pasante como si fuera una armadura. En aquella torre de cristal, donde la ambición hablaba más alto que la compasión, había perfeccionado el arte de pasar desapercibida. Durante 3 meses había sobrevivido al ambiente implacable del departamento de marketing, aprendiendo que la gentileza silenciosa solía interpretarse como debilidad, especialmente por personas como Elodie, cuya lengua filosa parecía diseñada para destruir a cualquiera que percibiera como una amenaza. La voz crispada de la recepcionista rompió la calma matinal. Señor, de verdad lo siento, pero no logro entender lo que intenta decirme. Frente al mostrador de mármol se encontraba un hombre elegante, de poco más de 30 años, moviendo las manos con gestos precisos y desesperados. En su mirada había una tristeza serena, la de alguien acostumbrado a explicar una y otra vez sin ser escuchado. Algo se contrajo en el pecho de Milan. Reconocía esa expresión. La había visto demasiadas veces en el rostro de su hermano menor, Danny. Esa misma mezcla de frustración y resignación que la impulsó, a los 13 años, a aprender lenguaje de señas sentada en el suelo de su habitación, siguiendo videos hasta que sus manos pudieron expresar aquello que las palabras habladas no siempre alcanzaban. Te veo. Estoy aquí. Importas. Sintió el cosquilleo familiar en los dedos, la necesidad casi instintiva de intervenir. Pero la inseguridad apareció de inmediato. No le correspondía. No era nadie importante, solo una pasante encargada de tareas menores. Sin embargo, observar cómo los hombros del hombre se encogían con cada intento fallido de comunicación era como revivir a Danny, pequeño y aislado en un mundo que nunca se detenía a escuchar. Respiró hondo, como quien salta al vacío sin saber si habrá red. Dio un paso al frente y levantó las manos. Las palabras fluyeron con naturalidad. Hola, señor. ¿Puedo ayudarlo? El cambio en el rostro del hombre fue inmediato, como un amanecer rompiendo una noche de tormenta. Gracias, respondió en señas. Pensé que aquí nadie podría entenderme. El vestíbulo entero quedó suspendido en un silencio atónito, testigo de una escena tan simple como poderosa. Milan no se dio cuenta de que, en ese mismo instante, el ascensor ejecutivo se abría detrás de ella. No percibió la mirada penetrante de Lawrence Reynolds, director general del imperio que los rodeaba, mientras observaba algo que creía extinto en el mundo corporativo. ¿Qué cicatrices ocultaba aquel hombre acostumbrado al control absoluto? ¿Y de qué forma aquel gesto desinteresado estaba a punto de resquebrajar muros que él había levantado durante años? La conversación entre Milan y Mark continuó, sus manos ganando seguridad mientras él explicaba que era un emprendedor creativo buscando alianzas para un proyecto comunitario de accesibilidad. Pero el momento, frágil y luminoso, estaba destinado a ser interrumpido. ¡Qué escena tan enternecedora!, intervino una voz cargada de sarcasmo. La pasante decidió convertirse en intérprete ahora. Elodie avanzó con una sonrisa afilada, disfrutando la atención. No te confundas, añadió. Unos cuantos movimientos de manos no te convierten en alguien relevante. El calor subió al rostro de Milan cuando varias miradas se posaron sobre ella. La humillación fue calculada, diseñada para reducir un acto genuino de conexión a un simple intento de protagonismo. Solo intentaba ayudar, murmuró Milan. La expresión de Elodie se endureció. ¿Ayudar o meterte donde no te corresponde? Para eso existen profesionales. Esto no es un juego ni un acto de caridad. Aunque no entendía las palabras, Mark percibió la hostilidad en el ambiente. Milan tradujo con suavidad,
protegiéndolo incluso mientras su propia seguridad se desmoronaba. Desde la distancia, Lawrence analizaba cada gesto. Había construido su poder comprendiendo dinámicas humanas, detectando quién tenía sustancia real y quién solo hacía ruido. Lo que veía ahora le resultaba inquietantemente familiar, talento genuino siendo aplastado por egos ruidosos. El gerente de marketing apareció, atraído por el revuelo. Milan, este tipo de intervenciones no forman parte de tus responsabilidades. Las relaciones con clientes siguen protocolos claros. El deseo de desaparecer regresó con fuerza. Bajó la mirada y asintió, sintiendo cómo su instante de visibilidad se transformaba en vergüenza. Al alejarse, cruzó la mirada con el señor Parker desde su puesto de seguridad. El hombre mayor había observado todo con la calma de quien lleva décadas estudiando a las personas. Antiguo profesor de arte antes de que los recortes cambiaran su vida, tenía un talento especial para reconocer valor donde otros solo veían inconvenientes. No te disculpes por hacer lo correcto, le dijo con voz suave. Alguien importante te vio hoy. Y yo también. Milan subió al ascensor con el corazón pesado, convencida de que aquel impulso le costaría caro. No sabía que, en ese mismo momento, Lawrence Reynolds ya había tomado una decisión. Quiero a Malone Collins en mi oficina, ordenó. De inmediato. Minutos después, ella estaba sentada frente al hombre más influyente del edificio, con las manos entrelazadas, esperando una reprimenda que no llegaba. La oficina era impecable, impresionante y sorprendentemente fría, como si la humanidad hubiera sido eliminada de cada rincón. ¿Por qué sabes lenguaje de señas?, preguntó Lawrence sin rodeos. Mi hermano es sordo, respondió ella apenas audible. Aprendí para poder hablar con él. Algo se quebró, casi imperceptible, en la postura rígida del ejecutivo. Cuéntame de él. Milan habló entonces desde el corazón, relatando años de silencios compartidos, de esfuerzos por no dejarlo solo, de amor traducido en movimientos de manos. Lawrence escuchó sin interrumpir, guardando cada palabra. Cuando finalmente habló, su voz ya no era solo autoridad. Eso dice mucho de ti. Ella salió de aquella oficina sin entender del todo qué había ocurrido, pero con la certeza de que algo se había puesto en marcha. En los días siguientes, Lawrence comenzó a observarla de cerca, evaluando no solo su trabajo, sino su forma de conectar, de escuchar, de comprender. Y mientras tanto, Elodie sentía como el control se le escapaba. Sus rumores se intensificaron, sus maniobras se volvieron más arriesgadas. Sabía que aquella chica silenciosa ya no era invisible, y eso la aterraba. Una presencia inesperada que comenzaba a amenazar directamente las ambiciones de otros. Milan no podía imaginar que la prueba más dura aún no había llegado, ni que el error que estaba por cometer pondría en peligro no solo su puesto, sino también la creencia que la había sostenido toda su vida. Que la bondad genuina siempre encontraba su camino. El momento decisivo llegó demasiado pronto. Apenas 3 días después, durante la presentación más crucial del trimestre, el caos se desató de la forma más visible posible. Mark había vuelto para una reunión formal con el equipo de marketing, pero el intérprete profesional quedó atrapado en el tráfico, retrasándose peligrosamente. No hay margen para aplazar esto, declaró Lawrence, con esa voz que no solo marcaba agendas, sino también destinos financieros. El equipo deberá continuar hasta que llegue el intérprete. Elodie no dejó pasar la oportunidad. Su instinto fue inmediato, afilado. ¿De verdad vamos a dejar esto en manos de una pasante?, dijo con desdén. Es demasiado importante como para improvisaciones. Entonces, Lawrence levantó la vista y fijó los ojos en Milan, al otro extremo de la mesa. Milan, adelante. La orden cayó sobre ella como un impacto físico. Todas las miradas se clavaron en su cuerpo inmóvil, analizando, dudando, anticipando el error. Al ponerse de pie, sintió que las piernas apenas la sostenían. Sus manos comenzaron a temblar antes incluso de alzarse. Mark le ofreció una sonrisa tranquila, pero el pánico ya había nublado su visión. Aquello no tenía nada que ver con el vestíbulo ni con una conversación espontánea.
Era una sala llena de ejecutivos, cifras proyectadas en pantallas, decisiones que definirían su futuro inmediato. Intentó comenzar, pero los nervios tomaron el control. Los movimientos que solían fluir con naturalidad se volvieron rígidos. Dudó con términos técnicos, mezcló conceptos, perdió el ritmo. Vio cómo la confusión cruzaba el rostro de Mark y sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Un murmullo recorrió la sala. Sabía qué pasaría, susurró alguien. Desde el rabillo del ojo, Milan percibió la expresión satisfecha de Elodie, una victoria silenciosa que anunciaba que aquel instante sería recordado como su caída. Perdón, murmuró Milan, con la voz rota. Necesito un momento. Salió apresurada hacia el baño, las lágrimas cayendo sin control mientras se refugiaba en ese espacio que conocía demasiado bien. Ese lugar donde siempre había ido a esconderse, donde nadie la veía. Tal vez ahí era donde pertenecía. Tal vez había sido una ilusión pensar que podía ocupar otro espacio. La puerta del cubículo se abrió con cuidado y unos pasos suaves se acercaron. Reconoció la voz incluso antes de verlo. Señorita Milan, pensé que esto podría ayudar. El señor Parker estaba allí, extendiéndole un pañuelo limpio, con esa mirada serena de quien ha acompañado a muchos jóvenes en sus peores momentos. Nadie nace haciéndolo perfecto, dijo. Con calma. Hoy viste a alguien que necesitaba ayuda y no miraste a otro lado. Eso no es fallar. Eso es tener coraje. Milan respiró hondo, aferrándose a sus palabras, aunque la duda seguía pesando. ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si solo estoy fingiendo ser algo que no soy? El anciano sonrió con suavidad. Pasé casi 4 décadas enseñando arte, respondió. Y aprendí algo importante, los que más dudan son los que más sienten, y los que más sienten son los que tienen algo verdadero que ofrecer. La preocupación no es debilidad. Es el inicio del talento. Cuando Milan regresó a la sala, el intérprete profesional ya estaba presente y la reunión avanzaba. Sin embargo, algo había cambiado. La atmósfera era distinta. Mark la observaba con atención genuina. Lawrence tomaba notas con una concentración inusual. Incluso el supuesto triunfo de Elodie parecía haberse desdibujado. Nolan, expresó Mark mediante señas claras, mientras el intérprete traducía. Me gustaría que tú participes específicamente en la reunión privada de mañana. Solo tú y yo. El silencio fue absoluto. Mark nunca había hecho una petición así en 2 décadas de trayectoria. El intérprete parecía desconcertado. Elodie perdió el color del rostro. ¿Estás seguro?, preguntó Lawrence, manteniendo la compostura. Completamente, respondió Mark. Muchos traducen palabras con precisión. Milan traduce intención, emoción, humanidad. Eso es lo que este proyecto necesita. Milan sintió que el momento la superaba. No la estaban eligiendo a pesar de su tropiezo, sino precisamente por lo que había revelado en él. Lawrence asintió lentamente. Entonces mañana. Pero antes, Milan, pasa por mi oficina. Hay cambios que debemos discutir. Al terminar la reunión, Milan comprendió algo fundamental: su error no había sido el final, sino el punto de inflexión. La perfección no era lo que la había sostenido. La autenticidad sí. A la mañana siguiente, llegó a la oficina de Lawrence antes de que amaneciera. Sus manos estaban firmes. La ansiedad había cedido lugar a una calma determinada, como si las palabras del señor Parker hubieran echado raíces durante la noche. Necesitas entender lo que ocurrió ayer, dijo Lawrence, con un tono que iba más allá de cualquier manual corporativo. Mark no improvisa. Lleva meses evaluándonos como empresa. ¿Evaluándonos?, preguntó Milan, sorprendida. Lo de ayer fue una prueba de carácter, continuó. Todos vieron a alguien vulnerable y eligieron juzgar. Tú elegiste exponerte. Y eso dijo más que cualquier presentación. Caminó hacia la ventana, observando la ciudad despertar. Después de que te fuiste, Mark me dijo que verte caer y regresar con dignidad le recordó por qué aún cree en las personas.
Dice que la humanidad auténtica es más escasa que la excelencia técnica. Milan comenzó a comprender. Entonces, cuando me eligió, estaba hablando de valores. Exacto, respondió Lawrence. Y hay algo más. Por primera vez, su rigidez se resquebrajó. Hace años, una traición casi me hizo perder la fe en la gente. Verte me recordó algo que había olvidado. Más tarde, en la reunión privada con Mark, ocurrió algo distinto a cualquier experiencia previa. En una sala silenciosa, con luz natural entrando suavemente, Milan no solo interpretó. Escuchó. Sintió. Anticipó. Su confianza creció. Sus manos ya no temblaban. Sus traducciones llevaban intención, emoción, profundidad. Cuando hablas desde el corazón, señaló Mark, el miedo ya no tiene dónde quedarse. Mientras Milan transmitía sus palabras, sintió la mirada de Lawrence sobre ella, no evaluando su desempeño, sino comprendiendo algo mucho más profundo, que aquella joven no solo estaba comunicando ideas, estaba transformando espacios. Y esa comprensión apenas estaba comenzando. Cada uno de sus movimientos transmitía significado. Milan siguió interpretando las señas de Mark, precisas, serenas, cargadas de intención. Hay algo que necesito decirte, expresó Mark. Esta reunión, este proyecto, es mucho más grande de lo que imaginas. No estamos hablando únicamente de accesibilidad. Estamos hablando de crear un precedente, un ejemplo que otras empresas van a replicar. Las manos de Milan se desplazaban con soltura, pero su mente iba a toda velocidad. Lo que Mark describía tenía un alcance inmenso, no solo para su propio futuro profesional, sino para personas como Danny, que habían pasado toda su vida adaptándose a un mundo que nunca fue diseñado pensando en ellos. Pero ningún modelo funciona sin líderes, continuó Mark, con el rostro endureciéndose. Personas que no entiendan la inclusión como una idea abstracta, sino como algo vivido en carne propia. Personas que hayan cambiado al cuidar de otros. Lawrence se inclinó hacia adelante, claramente intrigado. ¿A qué te refieres exactamente, Mark? La respuesta cayó como un impacto silencioso dentro de la sala. Quiero que Milan encabece toda la estrategia de comunicación. No como apoyo ni como puesto junior, sino como directora de un nuevo departamento dentro de Reynolds Media. Las manos de Milan se detuvieron en el aire. ¿Directora? ¿Ella? La misma chica que hacía copias y evitaba llamar la atención hacía apenas unas semanas. Eso no puede ser, murmuró. No tengo la trayectoria, ni los títulos. Tienes algo más valioso, dijo Mark con calma. Tienes verdad. Has vivido las barreras que buscamos eliminar. Sabes lo que significa ser incluida desde adentro, no desde la teoría. Lawrence guardó silencio durante varios segundos. Cuando habló, su voz tenía un peso distinto, como si aquella decisión tocara algo personal. Mark no se equivoca, afirmó. Las habilidades se enseñan. Pero la empatía que mostraste ese día en el vestíbulo no se aprende. O se tiene, o no. Milan sintió que la emoción la desbordaba. La oportunidad era tan grande que parecía irreal, como si la vida hubiera decidido abrirle una puerta que jamás se atrevió a tocar. ¿Y los demás? Preguntó con inseguridad. Elodie, los otros pasantes, van a decir que no lo merezco. Que hablen, respondió Lawrence, firme pero con una calidez inesperada. La excelencia siempre incomoda a quienes viven en la mediocridad. La verdadera pregunta es si estás dispuesta a aceptar lo que viene. Sus palabras se clavaron en ella como una verdad inevitable. Esto no era demostrar nada a nadie. Era atreverse a crecer. Antes de salir, Mark la miró una última vez. Sigue escuchando a tu corazón. No te ha fallado hasta ahora. Al abandonar la sala, Milan ya no era la misma. La pasante invisible había quedado atrás. Sin embargo, en lo más profundo, sentía que la prueba más dura aún estaba por llegar. Ni ella ni Lawrence imaginaron que aquel avance sería cuestionado de la forma más despiadada posible, ni que los celos de Elodie estaban a punto de estallar con fuerza suficiente para ponerlo todo en peligro.
La firma del contrato debía ser un momento de celebración, pero el ambiente estaba cargado de tensión. La noticia del ascenso de Milan había recorrido la empresa como un rumor incendiario, llenando la sala de miradas incómodas y conversaciones a media voz. Elodie se colocó cerca del fondo, con una sonrisa afilada y calculadora. Durante días había tejido dudas, convencido a otros de que la decisión no había sido justa, preparando el escenario para su ataque final. Cuando comenzaron las presentaciones, Milan se situó junto a Lawrence y Mark, interpretando con seguridad. Sus manos ya no temblaban. Había encontrado un equilibrio nuevo, una confianza que nacía del propósito y no de la aprobación ajena. Entonces, justo cuando Mark se disponía a cerrar, la voz de Elodie irrumpió sin permiso. Disculpen, dijo al levantarse, pero creo que alguien debe decir lo obvio. Milan no es más que una improvisación afortunada. Estamos a punto de comprometer millones basándonos en un espectáculo amateur. El silencio fue absoluto. Por un instante, Milan sintió el viejo impulso de desaparecer. Pero algo dentro de ella ya no se rompía con facilidad. Se mantuvo firme y siguió interpretando, con serenidad y dignidad. Mark se levantó de inmediato. Esta empresa no necesita personas perfectas, declaró. Necesita personas que sepan escuchar de verdad. He trabajado con muchos intérpretes y la mayoría solo traduce palabras. Milan continuó, con la voz temblando apenas. Pero ella traduce emociones. Traducen mis ideas, sí, pero también mi frustración, mi esperanza, mi deseo de cambio. Eso no es suerte. Es un talento raro. Los aplausos llenaron la sala, pero fue Lawrence quien cerró definitivamente el capítulo. Milan estará al frente de esta iniciativa, anunció. Y cualquiera que lo cuestione, me está cuestionando a mí. Miró a Elodie con frialdad. Y este comportamiento será tratado por recursos humanos. Elodie entendió, demasiado tarde, que había perdido. Sus aliados se alejaron, su apoyo se desmoronó. Cuando la sala comenzó a vaciarse, Lawrence se acercó a Milan. «Me recuerdas a mi hija», confesó. Ella también me pidió una vez que confiara, y no lo hice. Sus ojos brillaban con emoción contenida. Hoy sí confío en ti. Porque sabes que comunicar no es transmitir datos, sino conectar almas. Solo quiero que nadie se sienta invisible, respondió Milan. Compartieron un silencio lleno de significado. Mark se unió a ellos. Esto que comenzó aquí va mucho más allá de un negocio, dijo. Es la prueba de que la bondad puede cambiar estructuras. Un mes después, Milan caminaba por la sede de Reynolds Media sabiendo que todo era distinto. Su departamento lideraba una transformación que empezaba a replicarse fuera de la empresa. La joven que antes evitaba ser vista ahora entraba a las salas de juntas con una autoridad tranquila, nacida no del poder, sino de la certeza de que su voz, y la de muchos otros, finalmente estaba siendo escuchada. No como resultado de maniobras ocultas, sino gracias a una presencia firme que se impone sin necesidad de alzar la voz. La fuerza de Milan no residía en controlar, sino en comprender. Su despacho, porque ahora era realmente suyo, llevaba su nombre grabado en la puerta de cristal y se abría hacia el mismo vestíbulo donde, tiempo atrás, había aprendido lo que significaba ser ignorada. Desde su puesto habitual, el señor Parker la veía avanzar cada mañana entre la gente apresurada. Ya no pasaba desapercibida. Había en su andar una serenidad distinta, la seguridad tranquila de quien sabe que su lugar no fue un regalo, sino una conquista legítima. El hombre negó con la cabeza, sonriendo con orgullo silencioso, y murmuró algo casi imperceptible, como una bendición lanzada al aire. Ahora sí, el mundo la ve. Pero el cambio no se había detenido en ella. Lawrence, impulsado por una claridad que había tardado años en alcanzar, comenzó a replantear cada decisión empresarial bajo una nueva lente. La accesibilidad dejó de ser un proyecto aislado y se convirtió en un principio rector. No lo hacía por imagen ni por presión externa, sino como una forma de reconciliarse con su pasado, de honrar aquello que había perdido por no saber escuchar a tiempo. La empresa,
antes rígida y distante, empezó a respirar de otra manera. Había humanidad en los procesos, intención en las decisiones y un pulso distinto, más consciente, marcando el ritmo de todo. La salida de Elodie, casi silenciosa pero definitiva, había dejado un vacío que pronto se llenó con algo mejor. En marketing surgió un ambiente nuevo, menos hostil, más creativo. Las ideas ya no competían entre sí para sobrevivir, se construían unas sobre otras. La diversidad dejó de ser un discurso y se volvió práctica diaria. El enfoque de Milan, centrado en escuchar antes de hablar y en incluir antes de imponer, se volvió referencia obligada. No porque ella lo exigiera, sino porque funcionaba. Y aún así, lo más valioso no ocurría en los grandes anuncios ni en las juntas estratégicas. Sucedía en los detalles. Danny había ido a la oficina un par de veces, observando con asombro cómo su hermana dirigía espacios donde nadie quedaba fuera, donde su mundo y el de ella coexistían sin fricción. Sus padres, que alguna vez dudaron de que aquel camino tuviera futuro, ahora hablaban de Milan con un orgullo que se les escapaba en cada conversación, como si necesitaran repetirlo para creerlo del todo. El día del lanzamiento oficial superó cualquier expectativa. El auditorio rebosaba de personas, activistas, ejecutivos, representantes de organizaciones, familias enteras. Cuando Milan apareció en el escenario, no hubo nervios, solo una calma profunda. Sus manos se movían con naturalidad, acompañando palabras que viajaban por distintos canales, alcanzando a todos por igual. Recordó en voz alta quién había sido meses atrás. Habló de la invisibilidad aprendida, de la falsa creencia de que la bondad debía esconderse para no incomodar. Confesó que había pensado que su papel era pequeño, secundario, prescindible. Lawrence la escuchaba desde la primera fila, con los ojos brillantes, sintiendo que algo dentro de él, por fin, encontraba descanso. Luego Milan dijo lo que había aprendido. Que la bondad no nació para permanecer en la sombra. Que su verdadero propósito era iluminar, unir, afirmar sin dudas que cada persona merece ser tomada en cuenta. Mark la observaba con una leve sonrisa, consciente de que aquel instante era la consecuencia de una decisión tomada cuando nadie más veía lo que él vio. Al terminar, los aplausos se alzaron como una sola voz. Entre ellos, un mensaje colgado al fondo del auditorio captó su atención. Una frase sencilla, poderosa, convertida ya en símbolo de todo lo que habían construido, la bondad siempre regresa en círculo. Cuando el lugar quedó casi vacío, Lawrence se acercó despacio. Su expresión ya no cargaba el peso del pasado, sino la calma de quien ha encontrado una forma de seguir adelante. Le dijo que a su hija le habría emocionado ver aquello, que cada avance llevaba algo de ella, que nada de eso había sido en vano. Milan entendió entonces que su rol iba más allá de un puesto o un reconocimiento. Era un compromiso profundo, casi sagrado, no permitir que nadie volviera a sentirse invisible. La joven que antes se escondía para no estorbar ahora era testimonio vivo de que la empatía, cuando se sostiene con valentía y preparación, tiene el poder de transformar estructuras enteras. No de golpe, no con grandilocuencia, sino paso a paso. Una conversación honesta. Una conexión real. Un gesto que dice te veo. Porque la bondad, cuando es genuina, siempre encuentra el camino de regreso. Y quizá, en algún punto de ese círculo, alguien esté esperando justo eso para comenzar su propia transformación.